Hola, hola, ¿cómo están estudiantes de tercero medio? Estamos acá en la primera clase que les voy a dejar en YouTube para ustedes. Em, Sé que han sido días difíciles, estamos con esto del coronavirus y nos tiene con esta educación a distancia y estoy intentando ver de la mejor forma que podemos funcionar en mi historia, ¿ya? Y se me ha ocurrido que grabar videos para que ustedes puedan verlos cuantas veces quieran en un tiempo un poco más libre. Es algo que puede ser como favorable para ustedes, para sus tiempos, porque a veces está como todo muy atochado, entonces estoy experimentando, ¿ya? Puede ser que después agarremos otro ritmo, pero por lo menos me interesa que por lo pronto ya tengan una clase de historia a disposición. También les comento a las personas que son del electivo de historia que la próxima semana también ya voy a dejar una clase para ustedes. Como les digo, estamos aprendiendo todos, así que estoy tratando también de buscar las mejores herramientas para también poder tener un buen desarrollo del electivo, ¿ya? Así que espérenme por favor, y vamos a estar ahí comunicándonos. Bueno, tengo que contarles también que em, tengo problemas con mis computadores. Tengo 3 computadores en mi casa y de los 3 hago uno entre las cosas. Tengo uno que graba, tengo otro que no graba, pero tiene bueno el teclado y el que graba tiene malo el teclado, entonces así me voy como pasando para allá y para acá las cosas. Así que si hay corte y cosas así, por favor, tenganme un poquito de cariño porque tengo un problema acá con computadores. Y ya, eso, pasando con los datos domésticos. Oye, también decirles que estén con ánimo, ¿ya? De verdad, sé que son tiempos como difíciles, estamos todos encerrados. Yo estoy resfriada, no tengo coronavirus, pero estoy resfriada. Y es una latita, de verdad. No, todo el rato no sé psicosea. ¿Sí? Yo soy mina, entonces me psicosea y digo, uy, me va, tengo algo, me duele la garganta, la cabeza. Y uno se empieza a inventar enfermedades. Pero bueno, ya. Pasando todos los datos misceláneos, ahora vamos al desarrollo de la clase. Así que eso. Hoy día vamos a ver principalmente dos conceptos. El concepto uno y el concepto 2. El concepto uno tiene que ver con los derechos humanos y el concepto 2 tiene que ver con la democracia, ya con la democracia y el ejercicio de, de estos derechos humanos con la democracia y cómo nos vamos mezclando, ¿ya? Así que voy a necesitar en algunos momentos que tú mismo ahí en tu asientito pares cuando yo te diga para aquí y responde, para y responde, porque te va a servir para el trabajo final que vamos a hacer. Entonces, busca tu lápiz, busca un cuadernito para que vayas anotando tus ideas. Bueno, si eres más moderno, saca para anotar las notas en el celular. ¿Ah? Cada cual ahí tiene sus propios procesos. Y entonces vamos a ver los derechos humanos y la democracia, ¿ya? La idea de esta clase es como que vayamos ahora canalizando las guías que hicieron la semana pasada que tenían que ver con la democracia, cómo estaba estructurada nuestro país, con esta configuración de Estado. Ahora vamos a tratar de ir haciéndolo un poquito más palpable, un poquito más concreto, ¿ya? Entonces, pero para que esto se haga palpable y concreto, en el mundo virtual, necesito de parte tuya el mayor de los esfuerzos, ¿ya? Porque va a ser palpable y concreto en lo personal. Así que eh, puedes también, por favor, dejarme comentarios abajo. Suscríbete, dale like y comparte. No compartas, solo veamos la gente que tiene que verlo, pero suscríbete y dale like. Pero déjame tus comentarios abajo sobre también reflexiones que quizás puedas ir teniendo a lo largo del video, porque estas clases, ciudadanía, es una clase que depende mucho de la interacción que tengamos. O sea, como que tú abras tu opinión, así que yo le pido a la gente que no se anima a opinar, opine, ¿ya? Y la gente que también opina, opine. Entonces, porque así podemos de alguna manera generar un flujo más
de conversación. Ya yo voy a estar respondiendo, de repente puedo hacer un video para respuestas de los comentarios, entonces yo te pido que seas generoso y podamos como hacer este pimponeo de cosas, ¿ya? Bien, así que eso, vamos a abordar estos temas. Ahora yo voy a compartir la pantalla con ustedes y hoy día vamos a ver este Power, vamos a trabajar con este Power que dice como en el fondo algo así como me reconozco como, como una persona digna, con derechos y deberes ciudadanos, ¿ya? Todos, como esta frase que se ha generado eh, tan chilena últimamente con este tema de la Plaza de la Dignidad o la frase hasta que la dignidad se haga costumbre, igual la dignidad abarca como este tema de las cosas y los valores y los elementos que yo debo recibir simplemente por el hecho de ser un ser humano, como salud, educación, alimentación, techo, como la dignidad, aceptación de mis creencias, de mis valores, de mis costumbres, buenas costumbres, dentro de todo, porque soy una persona humana, ¿ya? Por lo tanto, como esa dignidad de persona humana, con derechos, mi derecho a educarme, mi derecho a tener una salud accesible, con deberes de respetar las normas, las costumbres, eh, de, de ayudar a la comunidad, parte de los deberes. A veces nos quedamos solo con que somos dignos y tenemos derechos y no nos gusta un poco la parte de los deberes, de respetar el bien público, colaborar, ese tipo de cosas. Entonces, como uno a veces tiene esas cosas, como tratar de ir acomodándose las cosas. Saludcita, estoy tomando un cafecito. Y bien, y aquí tengo a este señor que se llama Nelson Mandela. Allá por el año 1994, dijo: la libertad es inútil si la gente no puede llenar de comida sus estómagos, si no puede tener refugio, si el analfabetismo y las enfermedades siguen persiguiéndolas. O sea, en el fondo podemos ser libre soy, pero no, poco y nada sirve si no tengo como satisfechas mis necesidades. ¿Se acuerdan del año pasado cuando hablábamos de la pirámide de Maslow? De las necesidades que tenían que tener las personas para llegar a la realización personal, y evidentemente Mandela aquí, como lo dice, no sé si habrá tenido conocimiento de la pirámide de Maslow, pero puede ser, porque en el fondo podemos ser muy libres, pero no sirve si no tenemos estas cosas cubiertas en torno a dignidad, en torno a derechos y también a los deberes, ¿ya? Entonces, las personas necesitan sentirse súper dignas. Entre paréntesis, perdón, no lo dije al principio, me acabo de acordar, el libro de texto de tercero medio está en el aula virtual para que lo descarguen. Entonces, si lo logran, o sea, pueden descargarlo. Vamos a estar trabajando con el libro, ¿ya? Es la mejor forma que he encontrado para trabajar con los cursos, así que es el libro que ha dado el Estado. Así que te animo a que lo bajes, porque de ahí vamos a sacar tareas y lecturas y ese tipo de cosas. Fin del paréntesis. Eh, bien, entonces ahí como Mandela haciendo una referencia al tema de la dignidad, ¿ya? Bien. Necesito avanzar. Ok. Antes de continuar, necesito que pongas pausa y respondas estas preguntas, ¿ya? Y es importante que hagas este ejercicio de poner pausa y responder estas preguntas porque te va a ayudar para tu tarea final. Así que si no, después vas a tener que trabajar dos veces, vas a tener que volver, y volver, y volver, no. Entonces vas a tener que volver y hacer esto, ¿ya? Entonces pone pausa y responde estas preguntas. Son como de conocimientos previos, cosas que uno de alguna manera ya tiene que tener incorporado en el diálogo constante a partir de la vida. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos y deberes? ¿Qué factores influyen a la configuración del territorio?
¿Qué es el bien común? ¿Qué tipo de problemas se pueden solucionar mediante la participación comunitaria? ¿Ya? Entonces, necesito que respondas a estas preguntas y hácelo. Tómate tu tiempo, no hay problema, pero déjalas ahí escritas y luego continúa. Me imagino que pusiste pausa y ahora estamos continuando. Para esta reflexión, también debes complementar ahora con lo siguiente, ¿ya? Desde mi singularidad de ser humano, único, única, con dignidad, o sea, desde tu persona única, digna, ¿cómo puedes hacer uso de los derechos en la vida privada y pública? ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes hacer uso de estos derechos en este sentido? ¿De qué manera puedes participar de la construcción de la sociedad y del bien común? Te invitamos te invito, te invito a encontrar tus propias respuestas. ¿Ya? Trata de también ahora poner pausa y darle una vuelta y responder alguna una idea que se te venga, ¿ya? Porque, insisto, te va a ayudar para la tarea final. Me imagino que pusiste pausa nuevamente, así que vamos a continuar. Bueno, ¿cómo viven los derechos humanos en la vida diaria? Y aquí tomamos 3 testimonios de 3 personas distintas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos a un pastor presbiteriano quien nos habla de cómo él entiende los derechos humanos, cómo puede ir procesándolo, ¿ya? Y aquí tenemos también la opinión de un periodista y después vamos a ver la opinión de otra persona. ¿Qué dice Carlos, de 42 años? Entiendo que el ser humano es imagen, presencia, sacramento de Dios en la historia. La blasfemia antes de Cristo estaba circunscrita solo al ámbito de lo religioso. Hoy en día, su encarnación, Dios haciéndose hombre, hace que el ser humano sea la esencia del sacramento de Dios en el mundo. Entonces la blasfemia alcanza la violación de los derechos humanos cada vez que pasa a llevar el derecho de una persona. La presencia reclamente anunciadora y denunciadora no es solo de los cristianos, sino del ambiente del sindicato, en el centro de madres, en la junta de vecinos, en el trabajo, en la familia, en el contexto concreto de las relaciones cotidianas. Si no se hace concretamente el reclamo y la promoción de la justicia, no estamos siendo cristianos, o estamos siendo cristianos al estilo de Jesús, o no estamos siendo cristianos al estilo de Jesús, que es un estilo esencialmente reencarnado y revelante. Él tiene una visión de los derechos humanos como en torno a lo religioso, como a la revelación que hay de Cristo por medio de las personas. Entonces eso como nos traería una dignidad y cuando no se hace, bueno, generaría como esta blasfemia de la que él está hablando. ¿Ya? Veamos lo que dice Rafael. Él es un chileno de 40 años y es periodista. La gente tiende a vincular desde un punto de vista miope, a mi juicio, los derechos humanos al ámbito de su violación ocurrida en tiempos de dictadura, pero olvida que ellos tienen también una perspectiva actual. Los abusos laborales están vinculados con el tema de los derechos humanos. La violencia de género es una inflexión a los derechos humanos. El no ponerse en el lugar del otro en términos de salud, en términos de vivienda, de respeto, incluso la convivencia vial, son espacios donde ocurren pequeñas infracciones que se van incorporando al concepto de vulneración de los derechos humanos. Es interesante la mirada que hace Rafael porque nosotros mismos a veces, él dice que violamos los derechos humanos de otras personas cuando no respetamos normas, cuando no hacemos la fila, no sé, pues como en el fondo él plantea que la violación de los derechos humanos no solo tiene que ver como con la violencia de Estado que puede ejercer hacia las personas, sino que también los derechos humanos propios que a veces vulneramos en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad con las otras personas. Entonces, ahí hace una interesante mirada Rafael. Vamos a avanzar.
Y en esta misma pregunta hay un chico que se llama Kevin, de 20 años, estudiante de medicina. Le preguntaron también en torno a los derechos humanos en la vida diaria. Pienso que hoy en día tenemos a nuestro alcance recursos básicos como el acceso a la vivienda, el agua, el hogar, etc. Sin embargo, gran parte de Chile tiene educación, pero no buena calidad en su mayoría. Se vulneran los derechos humanos en el trabajo, en donde el sueldo mínimo no alcanza para sostener a la familia, como tampoco la jubilación promedio. En términos de salud, en Chile no se distribuye de buena manera la cantidad de médicos, ni se le da importancia necesaria a la salud pública. Eso piensa Kevin en torno también a los derechos humanos, viéndolo también desde una mirada más social, ¿no? Como lo que pensaba Rafael también, coincidiendo en esto mismo, que a veces los salarios son bajos y no alcanzan para cubrir las necesidades de una familia, o las pensiones, que hoy en día es un tema tan en boga y tan polémico en torno a la dignidad de la tercera edad, ¿no? Como esto. E incluso hoy en día, con esta situación del COVID-19, tenemos una situación que podría también hacernos cuestionar nuestros derechos humanos acá en nuestro país, como el acceso a la salud, a la verdad, eh, eh, si verdaderamente el Estado nos garantiza la cobertura de la solución a esta pandemia. eh, Podríamos teorizar mucho en torno a esto. Entonces, ¿por qué te pongo estos temas? Porque me parece que a veces uno lee, no, es que los derechos humanos es algo que dijeron allá por 1948 y ahí quedaron, y, ay, claro, cuando pasan situaciones se vulneran los derechos, pero también se vulneran los derechos en lo cotidiano, en las esencias personales, como la tenía el pastor presbiteriano, como esta esencia del término religioso, pero a veces como uno podría incluso ser un poco mirador en menos con la mirada religiosa, pero ojo, la Biblia deja un parámetro de dignidad de los derechos humanos. Los 10 mandamientos son una base como de, oye, respetemos esto para que no pasen cosas malas. No matarás, no robarás, no sé, son como cosas, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Son como cosas que son un marco regulador del comportamiento. Y para vivir en democracia tenemos que tener cosas que regulen nuestro marco de comportamiento. Por eso la configuración de un Estado se hace a partir de una constitución que genera las marcas para dónde vamos a estar navegando como sociedad, y también las leyes que van a salir de esa constitución son las que van a ir como también regulando nuestro comportamiento diario, la norma, en el fondo, la norma. ¿Por qué se hace? Porque si tenemos normas, podemos vivir en sociedad y tratar de acoplarnos a un bien común, a una sociedad en común, al convivir con el otro, respetándolo también. Así que, ojo, ¿bien? Entonces, acá tengo un pequeño texto que voy a leer para ustedes. Eh, y la idea es que ustedes hagan después esta parte del opina tú, ¿bien? Insisto, estas cosas te van a servir para hacer la actividad final que te voy a dejar encargada, ¿ya? Estoy un poquito resfriada, así que me siento un poco nasal. Bien. La Declaración Universal de Derechos Humanos cumple 72 años en el 2020 y se identifica como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Sería como la constitución de la humanidad. Sin embargo, antes de su creación en 1948 ya existían tratados que recogían la necesidad de otorgar un Estado igualitario a todas las personas. De este modo, las Naciones Unidas marcan el inicio de los derechos humanos en el año 539 a.C., cuando Ciro el Grande liberó a los esclavos de Babilonia, declarando que cualquier hombre era libre de escoger la religión que quisiera, estableciendo además la igualdad racial. Posteriormente, en el siglo XX, tras la primera convención de Ginebra, ya en el año 1864, que establecía una serie de derechos para los conflictos armados, nace en abril de 1945 lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, ONU.
Precisamente, luego de haberse librado violentamente la Segunda Guerra Mundial, delegados de 50 naciones se reunieron con el fin de conformar este organismo internacional capaz de promover la paz y evitar guerras futuras. En la Segunda Guerra Mundial, que dejó algo así como 60 millones de muertos, sabemos que no solo murieron personas por causas del conflicto en sí mismo ideológico, político, económico que existía, sino que también murieron personas a partir de que se les veía como inferiores, como gente que era digna de ser eliminada de la faz de la tierra. En este caso no solamente fueron judíos, que fueron su mayoría, pero también eran gitanos, eh, personas de raza afro, qué sé yo, en el fondo como personas que no calificaban en el tips de lo que sería como la sociedad que se quería construir en el momento. ¿Ya? Entonces, a eso apunta este tema de la dignidad, no importa mi raza, mi color, mi creencia, sino que en el fondo por ser simplemente humano, tengo esta dignidad que me permite vivir y cómo voy a vivir bien, con educación, con salud, etc. etc. ¿Bien? Eh, Junto con la anterior, en su acta constitutiva, consignaron el objetivo de proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad. 3 años después, en diciembre de 1948, dicho organismo presenta al mundo los 30 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego de su declaración, los países miembros de la ONU se comprometieron a promover los 30 artículos que por primera vez en la historia se habían reunido en un solo documento. Consecuencia de lo anterior es que parte de estos derechos hoy en día forman parte de las constituciones de muchas naciones democráticas. De hecho, nuestra constitución declara que valora y acepta los derechos humanos. Y los practica, sí. Bueno, eventualmente sí y eventualmente no, y eso ya son materias de otras discusiones. Pero los derechos humanos tienen que ver como con esto, con garantizar a las personas su propia desarrollo de la dignidad en sí mismo como ser humano, como ser viviente, ¿ya? Ahora opina tú. Entonces, también vas a poner pausa luego de estas introducciones que hemos estado viendo y vas a responder estas preguntas. A partir de las opiniones de las personas entrevistadas, ¿qué son los derechos humanos? ¿Concuerdas con alguna de las opiniones? ¿En qué? ¿Qué dificultades en el ejercicio de sus derechos señalan las personas entrevistadas? ¿Reconoces alguna de estas dificultades en tu vida cotidiana? ¿Ya? Bien, ¿pusiste pausa? Perfecto. Ahora vamos a ir un poquito más al diente, ¿ya? A dar un poquito más de contexto en torno a esto de los derechos humanos. Los derechos humanos y la democracia. La democracia y los derechos humanos están estrechamente vinculados. Si nosotros pudiéramos como pensar en un Estado totalitario que respete los derechos humanos, no es posible. O sea, en el fondo, un sistema democrático por sí mismo debe respetar la democracia en esencia, ¿ya? No existe otra, porque se supone que la democracia acepta y genera como esta forma de convivencia del bien común, del acuerdo, ¿ya? De acuerdo con las Naciones Unidas, la democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos. Ambos son producto de los cambios vividos por la sociedad con el paso del tiempo y se entienden como conquistas logradas por la ciudadanía. A medida que se avanza en la garantía universal de los derechos humanos, se avanza también en la profundización de la democracia. Entonces, ahí, en la medida en que nosotros vamos incorporando verdaderamente los derechos humanos, se van generando también situaciones en donde los países como república tienen que ir adaptándose. Por ejemplo, el tema del estallido social del 18 de octubre pasado. Eso es profundización de la democracia. Que los habitantes de Chile exijan pensiones más dignas
es porque se valora la tercera edad, porque se le ha dado una dignidad y por lo tanto se tiene que profundizar la democracia y se tiene que generar un Estado que garantice una tercera edad digna para los chilenos. En el fondo eso es lo que se está preguntando. Por eso, a medida en que se van perfeccionando, a medida que ustedes como estudiantes y más adelante como ciudadanos, cuando puedan ejercer su ciudadanía, van a ir exigiendo, oye, esto es un derecho. En el fondo, por el tema de, como decían, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Esta revuelta que empieza a partir del alza del valor del metro, uno queda así como, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué los estudiantes exigen esto? Porque los estudiantes se empoderan de un rol precisamente porque se van dando cuenta de que son dignos y que no tienen por qué una institución pasar por encima de los valores y de los derechos de las personas. Y a veces a los gobernantes, uy, no, te genera como un poco de incomodidad esta situación, porque en el fondo, si vas teniendo una ciudadanía que tiene más conciencia de sus derechos humanos, de sus deberes, es una ciudadanía que exige más a los al gobierno y a los organismos estatales en general. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, es un tiempo de adecuación, de volver a replantearnos como sociedad. Y ahí, por ejemplo, es donde nace esta necesidad de decir, bueno, tenemos que hacer una nueva constitución. ¿Se entiende? Como precisamente a partir de esta idea, ¿ya? La democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos. Ambos son productos de los cambios vividos por la sociedad con el paso del tiempo y se entienden como conquistas logradas por la ciudadanía, lo que te estaba explicando. A medida que se avanza en la garantía universal de los derechos humanos, se avanza también en la profundización de la democracia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 durante el periodo producido por la crisis de la Segunda Guerra Mundial, busca el ideal de un bien común para todos los pueblos y naciones. Sí, yo sé que por ahí alguien está pensando, es que profesora, no están todas las naciones, efectivamente no todas las naciones están incorporadas a la declaración o a la ONU, ¿ya? Pero esos son temas distintos y se pretende que todos los países acepten estas cosas. Compromiso para no cometer ni permitir más atrocidades. Garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar del mundo y en todo momento. Es el documento más traducido en la historia de la humanidad y se encuentra disponible en más de 500 idiomas. O sea, obviamente tiene que ser alcanzable para todos y todes. Entonces, tiene que ser conocido. Por eso es importante que ustedes aprendan esto. Vamos a ver algunos artículos, ¿no? de, de esta declaración. El artículo 21, por ejemplo. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad debe expresarse mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igualitario y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. En el fondo aquí está hablando de la base de la democracia que tiene que ver con el sufragio universal, ¿ya? El artículo 21 de la Declaración de los Derechos Humanos resume algunos de los principios fundamentales de la democracia. La voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad gubernamental y toda persona tiene derecho a formar parte del gobierno, directamente o por medio de los representantes escogidos. El presidente de un país no llegó a ser presidente en un sistema democrático porque quería, solo, no. Llegó a ser presidente porque quería y porque la gente votó por él. Entonces, fue la voluntad del pueblo aceptar su gobierno, aceptar su propuesta, aceptar sus principios, aceptar la ejecución de su programa de gobierno. El artículo apela a que se celebren elecciones periódicas y genuinas. En nuestro caso, en nuestro país, son cada 4 años el ejercicio de las autoridades, tanto nacional como regional y comunal. Mediante sufragio universal y secreto, y también establece que toda persona tiene derecho de acceso
en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Todas las personas pueden optar a cargos públicos en nuestro país. ¿Cuáles son los requisitos? Tener cuarto medio rendido. No hay el requisito de tener una carrera y ese tipo de cosas. O sea, se espera que las personas que lleguen a gobernar sean como por defecto personas un poco más capacitadas y tengan un mayor nivel de educación. Pero el Estado de Chile garantiza la educación hasta cuarto medio y por lo tanto esa es la educación que se exige para optar a un cargo como presidencial o un cargo de senador, diputado, ese tipo de cosas. ¿Ya? La democracia no consiste solo en elecciones y parlamentarios, también depende de los canales efectivos para garantizar una amplia participación de los ciudadanos en los debates sobre políticas públicas y la toma de decisiones, incluyendo a nivel local y regional. El Estado de Derecho y los derechos humanos son indispensables para lograr un verdadero sistema democrático. Bien, entonces se pretende y se quiere generar esta idea de que también el ejercicio de la democracia para respetar los derechos humanos tiene que ser en condiciones también que sean válidas y aceptadas. Por eso, por ejemplo, no sé si se acuerdan que el año pasado, paralelamente al estallido social en Chile, en Bolivia ocurrió que no se aceptaba el ascenso nuevamente de Evo Morales, por las condiciones en que fueron los votos, había como dudas y modificaciones a la Constitución, entonces eso ya genera duda. Y ante la duda, es como se debe, la Declaración de los Derechos Humanos plantea que esto debe ser transparente, secreto, en condiciones que sean las básicas aceptadas por todos, porque aquí hay un tema detrás súper importante, que es el tema de la legitimidad, que sea legítimo la persona que salió elegida para gobernar. Entonces, cuando es legítimo, no hay nada que discutir. Ganó la mayoría que votó. Y eso la minoría que no ganó tiene que aceptarla. Y así son las reglas del juego de la democracia. ¿Bien? Sin llorar. Acá tenemos otro artículo que es, por ejemplo, el 29. Dice, toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente puesto que en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. El ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. Toda persona estará sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público, del bienestar general en la sociedad democrática. Y esto es interesante porque en el fondo, lo que yo les decía al principio, nosotros podemos pensar, uy, tengo tantos derechos, pero también tengo tantos deberes con la comunidad, con mi entorno, ¿bien? Entonces, si el Estado tiene el derecho de garantizar que las personas tengan, por ejemplo, un ambiente digno en el cual desarrollarse, las personas tienen el deber de mantener ese ambiente digno. Por ejemplo, las calles, una cosa básica, no andar botando basura en la calle, o no destrozar las plazas públicas cuando cuando se generan. Eh, no, no sé, pues no beber en lugares públicos porque genera como un ambiente nocivo para las otras personas. Entonces, hay que enmarcarse en esto y por eso nace la norma y de la norma sale la ley. Como en el fondo le existen las normas del tránsito, o sea, si hay un rojo hay que parar, si hay un disco pare hay que parar, si hay un paso de cebra hay que parar, pero si está en verde tú puedes avanzar y si alguien no respeta esas normas, se generan infracciones y esas infracciones pueden terminar en accidentes y por lo tanto se genera una ley de tránsito que castiga cuando tú no cumples esas normas, porque en el fondo como que te obliga a que uno como ciudadano tenga que comportarse bien a partir de la sanción, obvio, que es como una visión bastante
punitiva, pero es lo que funciona en nuestra sociedad. A todos nos cuesta a veces de cumplir la norma, principalmente, y si no, no hubiera nada que como que nos regulara cumplir la norma, pocos a veces no la cumplirían, ¿bien? Aquí tenemos un señor que era abogado chileno, Hernán Santa Cruz, abogado y juez, que participó en la redacción de uno de los borradores iniciales de la Declaración de los Derechos Humanos. Él dijo: percibí con claridad que estaba participando en un evento histórico, verdaderamente significativo, en donde se había alcanzado un consenso con respecto al valor supremo de la persona humana. ¿Bien? Así que es interesante esto que los derechos humanos quieren como regular no solo los temas políticos, sino que también sociales, culturales. A nosotros, por ejemplo, hoy en día hay cosas que son culturales que verdaderamente uno dice, bueno, es aceptable o no, y esto no lo digo para, para que lo solucionemos, no se puede solucionar, pero, por ejemplo, hay en algunos lugares en África donde se hacen prácticas que son como de mutilación en los genitales femeninos para que no se sienta placer sexual. Y eso es parte de su cultura. Y hoy en día existen muchas campañas iniciadas desde la ONU para terminar con esta práctica de esta mutilación. Entonces, por lo tanto, uno dice, bueno, pero es su cultura, pero bueno, su cultura viola los derechos humanos esenciales de las personas. Entonces, ahí, no sé si me puedes ir entendiendo que hay como un debate entre como lo propio, salvaguardar la cultura propia de la identidad de un pueblo, pero también existe como otro debate que en el fondo la dignidad de la mujer en esa cultura es disminuida al máximo. Acá en el fondo eh, tenemos tanto que avanzar como sociedad. Yo verdaderamente a veces me cuesta como entender un poco esos límites entre lo cultural propio y lo aceptable o no aceptable. ¿Bien? Bueno, y hemos estado hablando mucho, así que puedes tomarte un respiro. Y ahora vamos a ir a lo que entendemos por ciudadanía. Bien, la ciudadanía eh, es el ejercicio de la democracia. Nosotros vivimos en una sociedad que ejerce la democracia por medio de la ciudadanía. Ciudadano es el que habita en la ciudad. ¿Bien? Entonces, todos nosotros que habitamos la ciudad podemos participar de la búsqueda del bien común, de respetar los derechos humanos de las personas que están en nuestro entorno y por lo tanto nos podemos ir entendiendo así, ¿ya? Así como la democracia, la noción de ciudadanía también ha cambiado con el tiempo y lo sigue haciendo hasta hoy. El concepto actual de ciudadanía tiene raíces griegas y romanas, pero proviene del Estado Nacional moderno pensado como una institución obligada a defender la vida, la integridad y la propiedad de sus miembros. A lo largo de los siglos, esta concepción de ciudadanía estuvo marcada por una progresiva reclamación de derechos civiles, políticos y sociales. Principalmente esto nace allá por el año 1779 con la Revolución Francesa. Eh, y en el fondo la ciudadanía, este concepto de ciudadanía tiene que ver con el derrocamiento de la antigua nobleza y el desarrollo formal de la burguesía como clase dominante, ¿bien? Porque en el antiguo régimen absolutista de los siglos XVIII, XVII, XVI, hacia atrás, el rey y la nobleza eran las personas que tenían los privilegios, que tenían el derecho de votar, el derecho de hacer notar su opinión y de decidir por la vida de las personas que habitaban en su reino o en su feudo en la Edad Media. En el fondo, entonces, la burguesía como se despierta como clase social que tiene poder económico, empieza también a reclamar sus derechos, como en el fondo no soy noble, pero tengo mis capacidades para generar y por lo tanto empieza también esta discusión. Entonces, la Revolución Francesa también es símbolo del surgimiento de la burguesía y la consolidación de la burguesía como clase que establece un modelo social distinto.
este modelo social que plantea como los derechos para todas las personas. Después podemos ver el tema de la cuestión social y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero como en el fondo la esencia estoy hablando, ¿ya? Como la esencia de los derechos civiles, políticos y sociales de las personas. Durante el siglo XXI, nuevas dimensiones de ciudadanía también han ganado terreno, como porque se generan nuevos actores sociales, en el fondo antiguamente eran los hombres, ¿no? La nobleza versus la burguesía. Posteriormente era la burguesía versus el proletariado. Posteriormente eran como la incorporación de la mujer en este mundo de hombres. Y hoy en día, bueno, la incorporación de la mujer, los hombres, los pueblos indígenas, los homosexuales, las minorías que tienen alguna discapacidad física, las diferencias entre naciones, en fin, se van y se van y se van incorporando nuevos elementos porque las nuevas dimensiones de ciudadanía han ganado terreno, o sea, en el fondo ya no es limitado a un sector, sino que se va ampliando hacia a otros sectores, ¿ya? Y ahora vamos a meternos como a tres dimensiones de ciudadanía según Thomas H. Marshall. ¿Bien? Si durante los siglos XVIII y XIX la ciudadanía fue abordada como la conquista de una serie de derechos civiles y políticos, la principal contribución de Thomas Marshall al tema de incluir los derechos sociales en este concepto, ¿ya? Incluir los derechos sociales es como algo nuevo. Según sus postulados, no basta con que el orden jurídico otorgue las garantías necesarias para que todos los individuos participen políticamente, sino que se hace necesario, además, que estos tengan asegurado un mínimo estatus socioeconómico y cultural que, en cierta medida, les brinde respaldo para el desarrollo de una generalizada y efectiva participación política. No basta solo con que esté escrito, sino que hay que preocuparse que lo que está escrito se haga. Porque si no, todo termina en buenas intenciones. Si no hay nadie que le dé vida al Estado, el Estado queda haciendo un papel. Entonces, por eso se crean organismos y en esos organismos trabajan personas y las personas cumplen o no lo que se estipula en la figura del Estado. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones de la ciudadanía? La dimensión social que garantizaría el goce de ciertas condiciones mínimas de bienestar económico y sociocultural. Por eso hoy en día se fijan salarios mínimos, se fijan pensiones mínimas, se fija también como un sistema de salud que abarque a las personas más desposeídas. En este caso, en Chile, por ejemplo, tenemos la categoría de FONASA A, B, C, D, E, y FONASA A me parece que es como la de las personas que no trabajan, pero que también tienen que tener salud. Entonces, por lo tanto, es así como la categoría de indigente. Entonces, pueden atenderse gratuitamente en el sistema de salud público, ¿ya? Dimensión civil constituida por los derechos que garantizan las libertades individuales de las personas, por ejemplo, la libertad de tener propiedades, la libertad de poder escoger qué carrera estudiar o la libertad de la creencia que quieres tener. Y la dimensión política que posibilita la participación ciudadana, en el fondo como efectivamente articular un sistema político que permita que tú puedas participar políticamente, ayudar a tu comunidad, y para esto existen, por ejemplo, ONG, organizaciones no gubernamentales, y también existen los partidos políticos, aunque no es la única forma de participar en política, existen los candidatos independientes y todo, pero los partidos políticos en Chile son abiertos, tú puedes inscribirte, participar, y en el fondo ahí también podría eventualmente optar a un cargo político, concejal, diputado, senador, cuando cumplas las edades, presidente, qué sé yo. Hay gente que se dedica a hacer una carrera política y partieron, no sé, en las juventudes de un partido, UDI, Unión Demócrata Independiente, o el Partido Radical, no sé, el Partido Comunista, los partidos que tú quieras. La gente existe, tiene sus categorías como de juventudes, juveniles, ¿sí? Y gente que hace una carrera en ese tipo de cosas. Y también hay gente que hace carrera, no a nivel político, o sea, de partido político, sino que hace carrera política en su medio local. Entonces empiezan a participar creando un taller en su comuna de algo, o en su villa,
Después son presidentes de la Junta de Vecinos, y después hacen como más actividades culturales, y de repente son concejales, y empiezan a hacer como una carrera política también a nivel independiente, porque es necesario generar las instancias de participación ciudadana, insisto, eso es parte del ejercicio de la democracia y de los derechos humanos. Dimensiones de la ciudadanía contemporánea y sus implicaciones según Adela Cortina, ¿ya? En la actualidad, la ciudadanía ya no se concibe desde la igualdad ante la ley y la nacionalidad. Una de las voces importantes que ha buscado ampliar su significado y dimensiones e implicaciones ha sido la filósofa española Adela Cortina. Esto dice Adela. Probando. Tengo... La ciudadanía activa se construye sin duda a través de la participación política, pero también en empresas, hospitales, familias, escuelas, universidades, iglesias, sindicatos y medios de comunicación, en lugares que tienen capacidad de generar no solo riqueza material, sino también social y moral. No solo capital físico, sino también capital social y capital ético, sin lo que no prosperarían las naciones, mucho menos la República de la Humanidad. ¿Ya? Esto lo dijo la señora Adela Cortina. Entonces, en el fondo, ella nos dice lo que veníamos diciendo un poquito más a fondo, ¿no? Como hospitales, familias, escuelas, salud, medio ambiente también, ojo, el dato como verde del colegio, pero es importante también saber que la ciudadanía también tiene que tener el deber de respetar el medio ambiente, ¿no? Bueno, las implicaciones que podríamos ver en esto. En la política, en la dimensión política, su implicación tendría que ser la igualdad de derechos civiles y políticos, responsabilidad de respetar los derechos de los demás y de participación en la vida política. En cuanto a lo social, igualdad de acceso a las oportunidades y servicios, uso responsable también de los servicios. En lo civil, ética profesional y participación de la opinión pública y voluntariado. En lo económico, equidad de las relaciones laborales, responsabilidad personal y corporativa, consumo justo y responsable. Intercultural, respeto activo, solidario y diálogo, apoyo a los inmigrantes. Y cosmopolita, solidaridad internacional, equidad mundial. La ONU y las organizaciones no gubernamentales también tienen como estas implicaciones. Bien, vamos ya a ir terminando para que cálmense, que hemos sido como mucha información, ¿ya? Pero la gracia de que esto esté grabado es que tú puedes parar, procesar y continuar, ¿ya? Ciudadanía y los deberes del Estado. Entonces, si bien vamos como ampliando esto, nos estamos viendo los derechos humanos, la democracia, la ciudadanía, y ahora vamos a ver la parte de los deberes del Estado en torno a cumplir todo esto, ¿ya? Como a garantizar que esto pase efectivamente en medio de nosotros, ¿bien? El principal propósito de un Estado es perseguir el bien común, lo que incluye, lo que le lleva a asegurarles a sus ciudadanos ciertos derechos fundamentales. Por su parte, la ciudadanía también está sujeta a obligaciones, ya lo hemos dicho. Ambas suelen estar estipuladas en las constituciones de cada país, como los derechos y deberes, ¿ya? Derechos y deberes constitucionales en Chile. Vamos a ver algunos de estos. Por ejemplo, 1. Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Segundo, la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Sé lo que están pensando. Yo sé. Nada que hacer. Cada cual puede tener ahí sus perspectivas. El respeto y protección a la vida privada y pública, a la honra de la persona y su familia. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El derecho a la educación, la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio, el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas, el derecho a la seguridad social y deberes. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación,
todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Es un deber respetar nuestros emblemas patrios. ¿Ya? Y Chile ha ido aceptando y ¿cómo se dice? Firmando acuerdos internacionales que de alguna manera también van complementando esta información. Por ejemplo, en 1946 se lleva en efecto como ley de República la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros aceptamos la Carta de las Naciones Unidas. En 1966 se hace el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. En el 79, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el 84, la Convención contra la Tortura y otras penas crueles, inhumanas o degradantes. En el 95, la Convención marca sobre el marco del cambio climático. En el 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. De hecho, es interesante en este tema de las personas con alguna discapacidad, porque antes se ocupaba mucho el término inválido. Cuando una persona tenía alguna dificultad física, se le llamaba inválido. O sea, una persona inválida socialmente. Como alguien inválido porque tenías un problema físico. Era... Bueno, a partir de ahí como que se empieza a cambiar el uso del lenguaje en esas circunstancias. De hecho, sale como capacidades distintas, porque las personas a veces no tienen como las capacidades como complejas, pero tienen otras capacidades. Y otras capacidades que a veces han desarrollado mucho más que las personas que se supone que tienen sus 5 sentidos y todas sus cosas. ¿Ok? Bien, en el 2014 la implementación de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano Sustentable, en eso todavía estamos ahí un poquito al debe, y en el 2015 la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a procedimientos de comunicación. Uy, me agrandé demasiado. Ya, pero filo, ¿o sí? Ay, como más chico. Ay, no sé qué hice. Mana, mana. Ahí me achiqué bien. Continuamos. Entonces, se genera a partir de estos tratados y a partir de nuestra declaración constitucional una agenda de probidad y transparencia, en el fondo que ir haciendo que se promulguen que se promuevan, perdón, estas instancias. Se me apagó, ahí sí. Perdón. No sé qué sucedió, pero ahí volví. Ya. Un importante deber del Estado es asegurar la transparencia para que estas cosas funcionen, ¿ya? Como políticas que tengan así como un agente activo, la probidad, o sea, que las personas que están a cargo de estas cosas no tengan intereses creados para el ejercicio de los cargos políticos, ¿ya? Por ejemplo, en el 2016 se hace un fortalecimiento a la transparencia y a la democracia, que se prohíbe a las empresas, por ejemplo, aportar dinero a campañas políticas, porque después los políticos quedaban ahí asegurados eh, como enganchados con la empresa que les pasó plata. En el caso Penta, por ejemplo. También en el 2016 se obliga a los partidos políticos a rendir cuentas periódicas y públicas sobre sus balances, estatutos, sobre los dirigentes, establece cuotas de participación femenina mínima, como para que no sea la política solamente de los hombres. Y en el 2016 también la sanción de pérdida de cargo, castiga con la destitución del cargo a las autoridades que financien irregularmente campañas o que sean financiados, y a su vez la sanción que inhabilita la participación del sancionado o sancionada en los próximos 2 procesos electorales. O sea, en el fondo como que quede ahí tirado. También el 2016, el fortalecimiento de la alta dirección pública, que transforma el servicio civil en el órgano principal encargado de gestionar el cumplimiento y deberes de las funciones públicas, contempla nuevas facultades como impartir normas de ética y promueve el cumplimiento de las normas de probidad.
en el 2015, autonomía constitucional del CERVEL, que otorga total independencia del servicio electoral para que nadie pueda influenciar, ni organismos del gobierno, ni agentes del Estado. Y resguarda la transparencia de las elecciones. En el 2015 también la probidad de la función pública, autoridades con patrimonio superior a 25.000 UF, 655 millones de pesos aproximadamente, deben delegar la administración de su patrimonio a un fideicomiso ciego, en el fondo como otra persona que esté a cargo y no poder como ingerir en eso, porque podría generar como intereses, ¿ya? Prohíbe la autoridad tener también participación o ser propietario de empresas que provean servicios al Estado, porque obviamente van a favorecer a sus empresas. Bien, entonces, para ir ya terminando, chiquillos. Fue como intenso esto, ¿no? Vamos a realizar las actividades de la página 19 a 21. Aquí hay como una diferencia porque en el texto, del texto son la página 19 a 21, pero en el lector de PDF da las páginas 21 y 23, así que ahí tú veías. Yo siempre, para el futuro, me voy a referir a las páginas del texto, no del PDF, a las páginas del texto, no del PDF. Repito, de aquí al futuro yo me voy a referir a las páginas del texto, no del PDF. Las páginas del texto están abajito, ¿ya? Para que... ¿Ya? Entonces ustedes van a realizar un video de máximo 5 minutos, donde expliques en una reflexión entre los derechos humanos y la ciudadanía, todo lo que hemos hablado, utilizando las respuestas a las preguntas previas dadas en las instrucciones de la clase, o sea, ocupando lo que ya tú anotaste y complementando con la nueva información que ya te di, ¿ya? Sube ese video a YouTube y envía el link a mi mail, ale2aguayo@gmail.com. Bien, esta clase la estamos dando hoy día, que es 2 de abril, nada que ver, estoy calendario, gracias, 2 de abril, y la vas a subir el jueves, tiene que estar enviado el video el jueves 9 de abril, o sea, una semana te voy a dar para que hagas esto, ¿bien? Yo lo voy a dejar ahí anotado en el calendario del colegio, y voy a subir esta presentación al aula virtual para que también puedas tener ahí este material, ¿bien? Eso, mis estimados estudiantes de tercero medio. Les, eh, les, les mando muchos cariños. Espero que puedan hacer esta actividad bien. Si tienen alguna duda, pueden escribirme, pueden dejar comentarios. Suscríbete, dale like y comparte. Y nos estamos viendo. ¿Bien? No salgas de la casa.